Comenzaremos nuestro sermón con el relato de la Nueva Traducción Viviente sobre el nacimiento de Jesús el Mesías, tal como se narra en Mateo capítulo 1 versículo 18. En este versículo, se nos cuenta que María, la madre de Jesús, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que pudieran celebrar su boda, María, aún virgen, quedó embarazada por el poder divino del Espíritu Santo. En la cultura judía, el compromiso era considerado el primer paso del matrimonio, donde las parejas estaban legalmente unidas pero aún no vivían juntas. Este compromiso subraya que no hubo relaciones sexuales entre María y José antes de la boda. La Nueva Traducción Viviente enfatiza que María todavía era virgen, reforzando que el embarazo no fue producto de la intervención humana, sino un acto creativo de Dios, similar a cómo el Espíritu Santo actuó en la creación, como se relata en Génesis capítulo 1 versículo 2. Continuando con Mateo capítulo 1 versículo 19, se nos presenta a José, el prometido de María, como un hombre justo que no quería avergonzar a María en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. José, al ser descrito como justo, nos muestra su fidelidad a la ley y su misericordia. Su decisión de no avergonzarla en público evitó un juicio comunitario por infidelidad, que habría traído una severa deshonra, tal como se describe en Deuteronomio capítulo 22, versículos del 23 al 24. Aunque bajo el dominio romano no se aplicaba la pena de muerte, la humillación social era muy real. Por lo tanto, José decidió romper el compromiso en privado, lo que implicaba un divorcio discreto sin exponer a María públicamente. En Mateo capítulo 1 versículo 20, mientras José consideraba esta posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. El ángel le dijo a José, descendiente de David, que no tuviera miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que llevaba dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Este versículo nos muestra cómo Dios guía nuestras decisiones humanas. Al llamar a José hijo de David, se recuerda su linaje real, crucial para la legitimidad mesiánica, tal como se narra en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 12. El ángel le asegura a José que no tiene que temer, ya que el embarazo de María es divino y no resultado de pecado. Según Mateo capítulo 1 versículo 21, el ángel le dijo a José que tendrían un hijo y que lo llamarían Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. El nombre, Jesús Yeshua, significa Yahvé salva. La Nueva Traducción Viviente conserva el propósito explícito de Jesús, salvar del pecado, el problema central del ser humano, tal como se narra en Jeremías capítulo 31 versículo 34. Al dar el nombre al niño, José ejerce su paternidad legal, incorporando al niño en la línea de David según el derecho judío. Mateo capítulo 1 versículo 22 nos dice que todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Esto nos muestra que el nacimiento de Jesús es parte del plan divino anunciado anteriormente en las Escrituras. Dios actúa en continuidad con sus promesas, no improvisa. En Mateo capítulo 1 versículo 23, se cita a Isaías capítulo 7 versículo 14 según la Septuaginta, donde se dice, miren. La Virgen concebirá un niño. Dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Emmanuel es un título teológico, no un nombre de uso cotidiano. Declara que Dios ha venido a habitar con su pueblo de manera personal. Mateo une este inicio con la promesa final, yo estoy con ustedes, Mateo capítulo 28 versículo 20. Mateo capítulo 1 versículo 24 nos muestra la obediencia inmediata de José, similar a la de los patriarcas fieles, como se narra en Génesis capítulo 22 versículo 3. José recibió a María, completando formalmente el matrimonio y ofreciéndole protección. José asume públicamente su papel dentro del plan divino. En Mateo capítulo 1 versículo 25, la Nueva Traducción Viviente aclara explícitamente que José no tuvo relaciones sexuales con María hasta que nació su hijo, reforzando la virginidad de María durante el embarazo. José cumple la orden del ángel y nombra al niño Jesús, confirmando su lugar en la familia davídica. Existen algunos escritos cristianos antiguos, como el Protoevangelio de Santiago del siglo II, que describen a José como un anciano viudo con hijos previos, elegido para proteger a María. Sin embargo, esta es una tradición posterior que Mateo no incluye ni menciona. También hubo una polémica en ciertos círculos judíos tardíos que atribuían a Jesús un origen ilegítimo relacionado con un soldado romano llamado Pantera. Los padres de la Iglesia explicaron que estas acusaciones surgieron como reacción a la proclamación cristiana del nacimiento virginal y no como testimonios históricos fiables. En el matrimonio judío del primer siglo, después del compromiso legal, el novio regresaba a la casa de su padre para preparar el lugar donde viviría con su prometida. Solo cuando todo estaba listo volvía por ella para completar la unión. Este trasfondo coincide con las palabras de Jesús cuando dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas.
Voy a prepararles un lugar, y vendré para llevarlos conmigo. Juan capítulo 14 versículo 2 a 3. Sus discípulos, como judíos, entendieron que hablaba en lenguaje de esposo que se ausenta temporalmente para construir el hogar y luego vuelve por su amada. Así, la partida de Jesús, su promesa de regreso y la esperanza cristiana se expresan con la misma imagen que se vivía en el desposorio judío. Jesús se presenta no solo como Salvador, sino como el esposo que volverá por su pueblo. Ahora, reflexionemos sobre algunas preguntas, ¿que te hace pensar que Dios puede hacer cosas grandes en situaciones que parecen imposibles? ¿Cómo te gustaría responder a Dios cuando Él te pide algo difícil, como hizo José? ¿Qué significa para ti que Jesús vino para salvarte, no solo para aconsejarte? ¿Cómo cambia tu día saber que Dios está contigo y no te deja solo? ¿Qué parte de tu vida necesitas poner en manos de Dios como José puso sus planes? Para concluir, recordemos que en Jesús, nacido por el poder del Espíritu y recibido con obediencia, Dios entra al mundo para salvarlo y permanecer con nosotros.